tengan todas y todos ustedes. Vamos a iniciar el segundo día de la plenaria del grupo parlamentario con un tema relevante para el grupo que tiene que ver con el sistema anticorrupción en México. Tenemos la participación el día de hoy de la licenciada Justine Dupuy. Échenos la mano, sí, por favor. Estamos arrancando ya. Es la licenciada Justine Dupuy. Voy a leer rápidamente una semblanza. Es licenciada en Historia por la Sorbona. Realizó la maestría en Periodismo y Técnicas de la Información en la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Desde 2004 y hasta 2017 ejerció el trabajo de periodista en Radio Francia y en varios periódicos. Desde 2007 se integró al equipo de Fundar y actualmente es coordinadora del área de rendición de cuentas y combate a la corrupción de esta misma organización de Fundar. Nos acompaña también Guillermo Ávila, es investigador, es egresado de la licenciatura en Política y Administración Pública en el Colegio de México y trabajó entre 2007 y 2010 en la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. Ha trabajado en la Cámara de Diputados y en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como sabemos, es un tema central para el grupo parlamentario, es un tema también que a raíz de la reforma constitucional que se dio en la 62 legislatura y después de las reformas a las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, pues tenemos un reto muy importante enfrente, sobre todo cuando también están los estados de la República armonizando sus leyes a lo que fue o a lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, pues si les parece, arrancamos de una vez, gracias a la diputada Cecilia Soto, que también nos acompaña aquí en la mesa, es miembro del Caucus Anticorrupción, y pues los dejamos, si les parece, arrancamos con Justine Dupuy, para que nos den pues una plática sobre cómo ven ellos desde la sociedad civil, y esto es fundamental, cómo va a ser la implementación y el desarrollo y la presión que tenemos que seguir imponiéndole al propio sistema y a las leyes, porque finalmente no está terminado, ¿no?, el sistema. Hay muchas cosas todavía que se tienen que hacer y desde la sociedad civil pues hay una perspectiva también que puede enriquecer mucho lo que tenemos nosotros enfrente. Por favor, Justine. Sí, muchas gracias por la invitación. Guillermo y yo venimos de Fundar. Rápidamente decirles que es una organización que se creó en 99 y que busca avanzar hacia la democracia sustantiva. Fundar realiza investigación aplicada con enfoque de derechos humanos, intercultural y género, y con ella busca incidir en las políticas y decisiones públicas. Y desde nuestros inicios hemos trabajado para monitorear la transparencia, la rendición de cuentas, el uso eficiente del presupuesto público, y hemos estado también involucrados justamente de cerca en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, y de esto vamos a tratar hoy. Nos parecía importante abordar sobre todo 3 temas que son parte de la agenda de Fundar y que creo que son parte importante que se tiene que ver reflejado también posiblemente en la agenda legislativa del grupo parlamentario del PRD. Entonces van a ser 3 temas. El primero, por la coyuntura, creo que no podíamos escapar de ese tema, que es el tema de la fiscalía, ¿no? Justamente la construcción institucional de una fiscalía independiente. El segundo tema va a ser el tema de designaciones. Justamente es también un pedido desde sociedad civil de contar con procesos de designaciones públicas que sean claros, transparentes y participativos. Y el tercer tema es que el combate a la corrupción también empieza en casa, empieza con justamente trabajando los temas de transparencia, avanzando en la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, Guillermo les hablará también de la importancia de ir avanzando en los temas de Parlamento Abierto. Entonces, sobre el primer punto, sobre el tema de la fiscalía, a lo mejor antes de abordar este tema, creo que me parece importante decirles que
lo que estábamos hablando aquí esperando la conferencia es la tensión que vemos con el Sistema Nacional Anticorrupción. Esta tensión de que en efecto es un sistema que busca realmente transformar en profundidad la administración y los avances son lentos, pero los avances quieren ser profundos, ¿no? Y ahí la tensión con la exigencia de las y los ciudadanos de ver resultados, y cuando piensan en resultados también mediáticos, piensan en gobernadores, por ejemplo, exgobernadores en el bote, ¿no? Entonces existe una tensión entre la necesidad de dar estos resultados en términos de justamente de combatir la impunidad y de que se vea que el sistema avance, y del otro lado el sistema también está para atender una corrupción que se ve menos, también la petit corrupción, y ahí hay una tensión importante que me parece que las y los diputados deberían de tener presente, porque la apuesta del sistema es justamente esta transformación en profundidad, y por eso la ciudadanía, por eso varios grupos hoy en día han hablado de la importancia de avanzar con una fiscalía que sirva. Y solamente sobre este tema, decirles que en términos de antecedentes, el 10 de febrero de 2014 se publicaron reformas, ¿no?, a la Constitución en materia política electoral. Entre ellas se estableció la autonomía del Ministerio Público de la Federación para evitar el uso político de la facultad de persecución penal del Estado. No obstante, dicha reforma no dejó satisfecha a la sociedad mexicana, que por diversas vías ha expresado que ese modelo no resuelve la grave crisis de impunidad que aqueja a nuestro país, ni supera un modelo institucional de Ministerio Público que históricamente ha sido ineficiente y controlado por intereses políticos. En ese contexto, a pesar de que dicha reforma constitucional no ha entrado todavía en vigor, puesto que no se han emitido las leyes secundarias correspondientes, diversas expresiones políticas y legislativas han promovido 9 iniciativas ante el Congreso de la Unión para modificar el artículo 102 de la Constitución, el apartado A del artículo 102, así como el régimen transitorio de aquel decreto de 2014 que justamente permite el paseo automático del procurador a fiscal. Hasta hoy el debate público ha girado sobre todo fundamentalmente en torno a la figura del llamado paseo automático, es decir, la regla transitoria que indica que el Procurador General de la República, que se encuentra en funciones al momento de expedirse las leyes secundarias, se convertirá en el primer fiscal general por un periodo de 9 años, lo cual ha sido rechazado de forma unánime por la sociedad. Sin embargo, la tarea de transformar va mucho más allá que este tema sobre el cual se están focalizando pues, las discusiones y los medios de comunicación, ¿no? La tarea de transformar al Ministerio Público de la Federación es mucho más amplia que la sola definición de quién lo habrá de encabezar. Y creo que por eso vieron todos que ayer organizaciones sociales que integran el colectivo, bueno, son 2 colectivos que se unieron, el colectivo Vamos por Más, el colectivo por una fiscalía que sirva, se unieron en un nuevo nombre, Vamos por una fiscalía que sirva. Lo que hicieron es que mediante un proceso de análisis justamente técnico de muchos meses y con el acompañamiento de especialistas nacionales, internacionales, realizaron un diagnóstico y estudio de las iniciativas pendientes y así también diversos documentos elaborados por la propia Procuraduría con las colaboraciones de instituciones académicas. Y aquí les quiero compartir algunos, ¿no?, porque hay 14 puntos bastante desarrollados, pero algunos de estos puntos de esta propuesta de justamente reforma constitucional al artículo 102, que más bien lo más probable es que se pueda discutir en el Senado, pero creo que también la Cámara de Diputados tendrá un gran papel como Cámara revisora para garantizar un buen producto final. Entonces, uno de los temas que se propone ahí es el cambio en términos de la duración del cargo. En el cargo se reduce de 9
a 6 años, improrrogables para justamente el fiscal. Los periodos de gestión iniciarán el 1 de octubre, en que el titular del Poder Ejecutivo inicie su 5º año de gobierno, y lo anterior para reducir al máximo la posibilidad de influencia del presidente de la República en turno respecto a la Fiscalía General. Proponemos también un régimen transitorio para el primer fiscal general. Se elimina el paseo automático. El primer fiscal general será electo conforme al procedimiento constitucional y durará en funciones hasta el 30 de septiembre de 2022. Posteriormente, el periodo de duración del encargo, como les decía, será de 6 años. En términos del procedimiento de elección, lo que proponemos es que el Senado formule una lista. De esta lista se reduce de 10 a 6 candidatos que debe seleccionar el Senado para enviarle al Ejecutivo. Bajo la postulación de los candidatos se hará mediante un concurso público. La selección se hará también con el apoyo de la Comisión de Designaciones. Esa comisión de designaciones la pensamos de la siguiente manera. La evaluación técnica de los concursantes será realizada por esta comisión de carácter honorario, que estará conformada de manera interdisciplinaria por 9 ciudadanos de reconocido prestigio académico o profesional en procuración de justicia, derechos humanos, combate a la corrupción y políticas públicas en materia de seguridad y justicia, quienes serán designados previamente por el Senado de manera pública y abierta y durarán en su encargo por 5 años y serán renovados de manera escalonada. También, una vez esta selección, hecha, se integra una terna, ¿no? Entonces, se mantiene la facultad del Ejecutivo para elegir una terna de entre la lista de estos 6 candidatos que le remite al Senado. Y por fin, la elección del fiscal se hará por parte del Senado, ¿no? Una lista de 6, el Ejecutivo regresa a una terna y de la terna propuesta por el Ejecutivo, el Senado, previa comparecencia pública de los candidatos, elegirá al fiscal general. Proponemos la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante omisiones del Senado, ¿no? Una innovación importante que introduce la propuesta es para evitar justamente que la falta de acuerdo en el Senado paralice el proceso de nombramiento del fiscal general. Entonces, sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hará el nombramiento. Proponemos la posibilidad de remoción del fiscal general. No solamente se puede iniciar desde el Ejecutivo, pero también por una tercera parte del Senado. Impedimento del fiscal general para ocupar cargos de elección popular. Para evitar justamente riesgos de politización del fiscal general, se le impide postularse para cargos de elección popular hasta 2 años después de dejar el cargo. En términos de fiscalías especializadas, proponemos, además de la Fiscalía de Delitos Electorales y Combate a la Corrupción, proponemos que se incorpore una fiscalía para violaciones graves a derechos humanos, con el fin de atender a la profunda crisis que atraviesa nuestro país en esta materia, y también que se cree una para asuntos internos, dado el serio problema de corrupción al interior del Ministerio Público de la Federación. También proponemos reglas para garantizar la independencia de las fiscalías especializadas. Otra vez regresamos al tema de los nombramientos. Se pretende que la operación de las fiscalías especializadas en esta materia gocen de reglas para evitar la presión política, y entonces proponemos un nombramiento por el Senado previo concurso público y a través de la evaluación que realice la Comisión de Designaciones de la cual les hablaba. Esto contrasta con la regla actual, ¿no? Que es justamente del nombramiento libre por el fiscal general. Otro de los temas que proponemos en esta reforma constitucional es la existencia de un consejo del Ministerio Público de la Federación, que tendrá las siguientes, será un órgano de contrapeso democrático, ¿no?, al fiscal general, con atribuciones para evaluar el desempeño institucional, y en consecuencia formular recomendaciones respecto de la planeación estratégica, planes de trabajo, organización institucional y profesionalización. Y por fin, me quedan 2 puntos que les quiero compartir sobre esta propuesta. También se establece a nivel constitucional
la existencia de un recurso efectivo para impugnar los diversos procedimientos de nombramiento y remoción que lleva a cabo el Senado del fiscal general, fiscales especializados y consejeros. Y también la importancia del servicio de carreras. Se enfatiza el mérito como principio rector del ingreso, ascensos, permanencia de los servidores públicos de la Fiscalía General. Entonces, esto sobre el primer punto y sobre la importancia justamente de avanzar en la construcción de un diseño de una fiscalía que sirva y que no sea solamente un cambio superficial. El segundo punto que quiero abordar es el tema de las designaciones públicas. Después de la creación del sistema anticorrupción, como bien saben, muchas organizaciones, defensoras de derechos humanos, promotoras de la transparencia y la rendición de cuentas, también organismos empresariales, lanzamos la campaña Designaciones contra la corrupción y la impunidad para exigir que los nombramientos públicos se realicen con base en el mérito personal y la capacidad profesional de los aspirantes y se conduzcan de acuerdo con los principios de gobierno y parlamento abierto. Entonces, aquí, ¿qué puede hacer sobre este tema la Cámara? Pues en este periodo de sesiones les tocará justamente la designación del auditor superior de la Federación. Entonces, una de las propuestas también que tenemos es que impulsen estándares en términos de transparencia, rendición de cuenta y participación para esta designación. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en sus artículos 83 al 88, describe los diversos requisitos que debe de tener el auditor, así como el proceso de designación, que es liderado por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, que es presidida justamente por un diputado de este grupo parlamentario. Entonces, de acuerdo con la legislación, es esta comisión que tiene que emitir la convocatoria pública, analizar los expedientes, realizar comparecencias públicas y someter una terna de 3 candidatos o candidatas para su elección por 2/3 partes del Pleno. Es importante señalar que dentro de este proceso se incluyó que justamente la Comisión de Vigilancia podrá consultar a las organizaciones de la sociedad civil y académicas que estime pertinente para postular los candidatos idóneos para ocupar el cargo. Esto quiere decir que desde la concepción y el espíritu de la ley se pensó en la participación ciudadana. ¿Qué se puede proponer, ¿no? La experiencia nos ha demostrado que aunque cada designación tiene su andamiaje legal o administrativo propio, todo proceso puede y debe cumplir con estándares mínimos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana sustantiva para asegurar la elección de candidatos capaces, comprometidos y con independencia política. Entonces, les quiero compartir 4 puntos que se podrían impulsar para esta designación que viene. Una convocatoria pública con amplia difusión y que indique con claridad las etapas y los plazos de la designación, publicación del expediente completo de las y los aspirantes en su versión pública, aplicación de los mecanismos de valoración de la idoneidad de las y los aspirantes con base en el perfil idóneo propuesto. Además, desde Fundar y artículo 19 tenemos un observatorio, ¿no?, de designación. Proponemos que justamente se elabore un instrumento técnico de evaluación construido por organizaciones de la sociedad civil, la academia y grupos interesados, y la celebración de audiencias públicas y televisivas por el canal del Congreso que contenga la participación de la sociedad civil a través de preguntas en una urna. Y el cuarto punto es el tema de la publicación de la racionalidad, ¿no?, de la elección, el explicar el por qué o quién quedó al final y cuáles fueron las razones, ¿no?, por las partes de las y los integrantes de la comisión en su propuesta de terna para ser votada en el Pleno. En todo momento deberá garantizarse la máxima publicidad del proceso mediante la publicación de todos los documentos derivados de esta designación en el micrositio de la comisión y de la Cámara. Finalmente, con el objetivo de sentar también las bases de procesos de designación, como se han dado cuenta, es un tema que ha sido cada vez más relevante en el país.
Fundar y artículo 19 estamos preparando una propuesta de ley de designaciones, ¿no? Al contar con esta ley podremos armonizar la calidad de estos procesos y evitar la captura política de los nombramientos de los funcionarios y funcionarias que encabezan las instituciones más importantes de nuestro país. Y paso la palabra justamente sobre el tercer punto de términos de Parlamento Abierto a mi colega Guillermo Ávila. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Pues ya desde hace varios años hemos fundado, junto con otras organizaciones, impulsado el tema de Parlamento Abierto para el Congreso en general, para cada una de las cámaras en particular, para cada una de las instancias dentro de las cámaras, tanto los grupos parlamentarios como el trabajo de comisiones, la gestión administrativa, los órganos de gobierno, etcétera, ¿no? Como decía, desde hace varios años, pues varias organizaciones hemos impulsado el tema porque consideramos que es muy importante que el funcionamiento del Poder Legislativo, de las instituciones legislativas en el país, pues sea transparente, cuente con mecanismos de participación ciudadana, que se rindan cuentas sobre las decisiones que se toman en estas instituciones y que además, bueno, pues podamos aprovechar el uso de las nuevas tecnologías de la información para darle mayor potencia a estos aspectos. Hemos tenido algunas experiencias importantes de Parlamento Abierto, tanto en los procesos legislativos, es decir, en la discusión y aprobación de leyes. En algunos casos también se ha intentado hacerlo en las comparecencias, en las glosas del informe. Se ha trabajado también con comisiones específicas para tratar de implementar este tipo de prácticas sin la necesidad de reformar el reglamento de la Cámara o la ley orgánica, aunque eso también es indispensable hacerlo eventualmente. Y en ese sentido, pues lo importante es, creo que consideremos que en efecto cada una de las funciones legislativas son susceptibles de ser más transparentes, de ser más incluyentes, de que se rindan cuentas efectivas acerca de lo que se está haciendo y lo que se está decidiendo. Los grupos parlamentarios, pues también, en tanto que son una de las instancias constituyentes de la Cámara en este caso, pues también tienen una serie de condiciones que podrían implementar, ¿no? Desde, bueno, pues por supuesto transparentar el gasto, que ha sido una exigencia y que constantemente sale en los medios de comunicación, ¿no? Como una de las críticas importantes tanto a las cámaras en general como a los grupos parlamentarios en particular, en varios sentidos, ¿no? Desde los viajes hasta cómo se gasta, cuál es el gasto en, por ejemplo, análisis y estudios. Ese es un aspecto que es importante, pero sin duda no es el único. Como decía, pues hay una serie de funciones que también tendrían que considerarse de manera importante, me parece también, bueno, pues por ejemplo, este tipo de ejercicios, ¿no? El allegarse de información externa por parte de grupos especializados, de grupos de personas que tienen conocimiento sobre temas específicos o interés o que pueden resultar afectados de alguna forma por las decisiones que toman, por las leyes que se aprueban, etcétera. Esto bajo la consideración, por supuesto, son dos consideraciones importantes, que por un lado, pues los grupos asesores de los grupos parlamentarios pues saben mucho de muchas cosas, pero no saben todo de todas las cosas, ¿no? Entonces, pues siempre es positivo tener más información, sobre todo si se trata de información que se ha trabajado, como en el caso de la Fiscalía, desde hace mucho tiempo, a partir de discusiones especializadas y que se toman decisiones en conjunto. Pero además de eso, me parece que ha habido, como decía, estos procesos legislativos, las leyes aprobadas pues dan cuenta de la calidad no solamente técnica, sino también de la legitimidad que provee la participación ciudadana a este tipo de procesos. Entonces me parece también que los grupos parlamentarios pueden tener eso en consideración a la hora de, por ejemplo, formar su agenda legislativa y proponerla una vez que inicie el periodo de sesiones. Además de eso, también otro asunto importante, como decía, es el trabajo en comisiones, ¿no? Y como sabemos, pues en las comisiones hay una junta y hay una presidencia, y esas presidencias pues son las que definen cómo se trabajan en esas comisiones. Y en ese sentido, pues también hay un área de oportunidad muy importante para poder avanzar en el tema de Parlamento Abierto, como decía, no solamente
en términos de proveer de mayor información acerca del trabajo que se hace, de cuáles son las iniciativas, cuáles son los dictámenes, cuáles son todos los temas que están gestionando en cada una de las comisiones, sino precisamente de poder abrir a la participación ese trabajo, ¿no? Que cuando haya reuniones de comisiones se avise con tiempo no solamente a los diputados integrantes, que eso bueno, es un avance ya, sino también a otras personas que pudieran estar interesadas en ese trabajo y que se tomen en cuenta las aportaciones que se pueden hacer para robustecer el trabajo en comisiones, como decía, tal vez principalmente en los procesos de dictaminación, pero no únicamente en esos procesos, ¿no? También, por ejemplo, las comparecencias o las solicitudes de información que se hacen directamente desde las cámaras al Poder Ejecutivo, pues también son un ámbito en donde se puede realizar, en donde se puede contar con participación o con colaboración de alguna forma. Creo que sí es importante decir que este tema de la colaboración, como decía, pues no es nada más, digamos, que las organizaciones de la sociedad civil o que los grupos empresariales o incluso las empresas que se dedican al cabildeo de manera profesional pues quieran meter su cuchara solamente porque sí, ¿no? Sino porque sí consideramos que de esa forma se contribuye a reducir la arbitrariedad en la toma de decisiones que muchas veces se toma como corrupción. Entonces, en ese sentido, el Parlamento Abierto también tiene una contribución muy importante para el combate a la corrupción. Ahí lo dejaría. Muy bien, pues muchísimas gracias, Justín, muchísimas gracias, Guillermo. Yo creo que, si quieren, abrimos la mesa para preguntas y respuestas. Esto finalmente tiene que ver, no necesariamente el sistema anticorrupción planteado a través de las leyes, ¿no?, que fueron aprobadas en el Congreso, sino más bien de distintos procesos que tienen que acompañar estas reformas y que de alguna manera no están terminadas. Entonces, vale la pena esta discusión y este análisis porque finalmente es el papel que está jugando la sociedad civil a través también de la relación con los parlamentarios para que esto pueda ir avanzando, porque faltan muchos temas de plasmarse, de codificarse, que tenemos, digamos, de alguna manera que tener muy presentes, ¿no? Entonces, por favor, Agustín Basabe, diputado, después el diputado Omar Ortega. No, adelante. Gracias. Muchas gracias. Y yo quiero hacer un comentario más que una pregunta y tiene que ver con lo que decía el diputado Nava hace un momento. Además de la legislación, hay procedimientos que seguir y hay uno que está en marcha actualmente y que pone en riesgo la parte medular del Sistema Nacional Anticorrupción. Me refiero desde luego a la designación de quien será el fiscal general autónomo, entre comillas, durante 9 años. Si se concreta el propósito del presidente de la República y de su partido, el PRI junto con su protuberancia verde, de imponer a Raúl Cervantes como el fiscal especial, el fiscal general, se va a dar un golpe letal al Sistema Nacional Anticorrupción. Se trata de un militante del PRI, senador con licencia priista, de quien fue abogado personal del presidente de la República durante la campaña, de quien tiene evidentes compromisos e intereses con el establishment priista, de manera que si él es designado como se pretende, pues podremos olvidarnos en buena medida de la letra del funcionamiento, de las normas que rigen el funcionamiento de la Fiscalía. Porque además, recordemos que la Fiscalía Anticorrupción está totalmente supeditada a la Fiscalía General. Entonces, aún si lográramos poner un fiscal anticorrupción autónomo, honesto, etcétera, él estaría totalmente a expensas del fiscal general. Digo esto porque, y se lo digo a mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario, porque tenemos que dar la batalla, tenemos que luchar para evitar que
este señor, actual Procurador General de la República, se convierta en el fiscal por 9 años, fiscal autónomo, entre comillas, insisto, por 9 años. Sería gravísimo que eso ocurriera y tenemos que impedirlo. Pero no se nos olvide además varias cosas. No solamente la iniciativa que mandó el presidente de la República en torno al transitorio está archivada, está guardada. Eso fue un truco que hizo el presidente, mandó la iniciativa, el Senado, los priistas en el Senado se hicieron tontos, la guardaron en un cajón, ni siquiera la dictaminaron, me refiero al pase automático, sino que además las reglas, lo dije aquí en una ocasión, lo reitero ahora, las reglas para designar al fiscal son tramposas. El Senado hace una lista de 10 nombres, aun si lográramos tumbar el transitorio y el pase automático, 10 nombres de los cuales seguramente al menos 4 serán priistas o filopriistas. El presidente de eso lo reduce a una terna que puede ser perfectamente, puede ser de 3 filopriistas y el Senado estaría obligado a escoger entre 3 filopriistas. Entonces, hay una batalla que dar en materia de procedimiento, además de la parte legislativa, y esa está ya encima de nosotros. Van a tratar de hacerlo al vapor, en fast track, en el Senado, empezando el periodo de sesiones, la próxima semana seguramente lo van a intentar hacer, y yo creo que estamos obligados, como partido de oposición, a evitar este acto pues, de corrupción, porque corromper, dice el diccionario de la Academia, es echar a perder, y esto es echar a perder el Sistema Nacional Anticorrupción. Gracias. Gracias, diputado Basabe. Diputado Omar Ortega. Muchísimas gracias. Pues agradecer la participación de los ponentes el día de hoy, pero fíjense que primero sentar que son 2 temas fundamentales los que están pendientes del Sistema Nacional, independientemente de todas las leyes que todavía faltan. Yo creo que el tema de la inmunidad constitucional es un tema fundamental y que se ha dejado siempre a la deriva y que no forma parte propiamente dicho del sistema. Creo que eso habría que tenerlo presente y seguir insistiendo. Nosotros hemos sido muy insistentes en el tema de lograr de que ya no exista la inmunidad por lo que hace a hechos graves, ¿no? Que se pueda seguir un procedimiento en contra de cualquier persona y hasta el momento de la primera instancia que está ejecutoria, entonces sí, en su momento quitarle el fuero, pero que pueda presentarse a declarar. Creo que eso es importante porque el tema de la inmunidad es en cuanto a las expresiones de los representantes, no en contra de los actos que puedan hacer sobre las personas. Creo que eso es lo que se ha confundido y se ha aprovechado el sistema para la impunidad. Creo que es un tema nodal y que no estaba ahorita en la agenda, pero entiendo que también lo tienen ustedes de manera clara. El segundo tema es el fiscal general. Por supuesto que no puede haber el pase automático, sería un error garrafal. Creo que habría que insistir en modificarlo, que sea un tema autónomo, ¿no? De hecho, la mejor forma sería que fuera autónomo, pero no solamente el fiscal general, sino también la anticorrupción y en su caso también el de derechos humanos. Creo que son 3 elementos fundamentales donde tendrían que ser autónomos. Segundo, en la propuesta que se presenta, yo difiero, la propuesta la hace el Senado, de 10 escoge 6, se lo manda al Ejecutivo, el Ejecutivo lo procesa y manda una terna, y luego le sigue el Senado, entonces le estamos dando la facultad nuevamente al Ejecutivo. Creo que es un error que habría que corregir. Segundo, el tema de la remoción, se decía que sea por 1/3 del Senado, entonces, pues comúnmente el que gana tiene 1/3 y el que tiene 1/3 en consecuencia va a poder decidir la remoción del fiscal general. Creo que también sería un error dejarlo en esos términos la remoción. No creo que eso es fundamental. Entonces, ya en ese orden de ideas, pues un servidor presentaba una iniciativa el 5 de septiembre para generar estas condiciones que estoy planteando, la autonomía del fiscal general, generar un fiscal de anticorrupción, también del tema de la FEPADE y el caso de derechos humanos, para que lo podamos tener como un órgano autónomo. Y el tercer tema que también me llama mucho la atención es que no vayamos a invadir la esfera de atribuciones de los poderes. Si el Senado no decide el tema del fiscal, que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien lo determine. Entonces habría que andar con pies de plomo, porque son 3 poderes que en su momento todo lo hace el poder, en este caso el Poder Ejecutivo. Vivimos un sistema presidencialista, por lo cual tenemos que, por supuesto, cambiar ese régimen.
y regresar, o más bien lograr un semiparlamentarismo o pero es un tema más adelante. Hoy contamos con un sistema jurídico donde hay 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y entonces invadir la esfera de funciones entre uno y otro creo que es un tema delicado que había que analizar. No es sencillo, yo lo tengo muy claro. Este Sistema Nacional Anticorrupción nace como un muégano con infinidad de disposiciones legales o reglamentarias que hacen a veces imposible su viabilidad. Eso es lo que yo creo, si no parte primero de un interés directo y de voluntad de las partes. Porque aquí se habla de la corrupción que impone los servidores públicos, pero yo creo que la corrupción mayor está en los particulares, a través de verse beneficiado por los recursos del Estado en el famoso, como uno de los elementos en el famoso moche, independientemente del tema de la impunidad, pero en el tema real de el uso indebido de los recursos, el primer factor es el particular, que es el primero que genera la corrupción. Entonces habría que valorarlo. Ya tenemos un sistema, había que atenderlo. Primero, creo, coincido plenamente en la posición del compañero Basabe, no podemos dejar que se nombre a este fiscal, ¿no?, por 9 años y darle la impunidad. Y segundo, sí revisar la propuesta que ustedes presentan, ¿no? Yo insisto, es un tema autónomo, había que modificar la Constitución en este periodo para que sea una ley la que nombre al fiscal general, al fiscal anticorrupción, al fiscal de la FEPADE y al fiscal de derechos humanos. Creo que eso es fundamental. Gracias, diputado Ortega. La diputada Cecilia Soto. Gracias. Igual comentario y pregunta. Empiezo por lo fácil, que es el tema de Parlamento abierto. Simplemente quisiera comentarle a Guillermo que omitió el ejemplo más importante de Parlamento abierto, que es la Constitución de la Ciudad de México. El constituyente de la Ciudad de México trabajó con las reglas de Parlamento abierto y eso fue lo que nos salvó en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, en el tema de declarar como inconstitucional toda la Constitución porque no se había consultado a los grupos de personas con discapacidad. Es verdad que no se hizo una consulta protocolaria tan rigurosa como la que se hizo a comunidades indígenas, pero sí, gracias a las reglas de Parlamento abierto, se hizo una comunicación muy estrecha con los grupos de personas con discapacidad, se hizo una forma de consulta que fue lo que permitió un voto dividido en la Suprema Corte y permitió salvar el valor de la Constitución. Entonces, eso es muy importante, pero tomo de Guillermo la propuesta de empezar a funcionar así. Como presidenta de la Comisión de la Ciudad de México, si no me tiran, yo voy a proponer funcionar así como con Parlamento abierto, ¿no? Lo segundo, yo veo, por supuesto que estoy de acuerdo en el tema que planteó Justín y que planteó Agustín sobre el caso del valor como tan importante de un fiscal que no sea el fiscal carnal, es decir, modificar eso. Pero veo también un peligro en que hagamos un tema monotemático del Sistema Nacional Anticorrupción, es Sistema Nacional Anticorrupción, no nada más una fiscalía. Entonces, a mí me parece que es no estoy de acuerdo con la conclusión del compañero Basabe, que es la primera vez creo que no estoy de acuerdo con él, en que una derrota en el Senado, y espero que no sea así, significa la muerte del Sistema Nacional Anticorrupción. He oído ese comentario, no nada más en Agustín, lo he oído también dentro de nuestra fracción, lo he oído en articulistas importantes como Jorge Castañeda y otros. Es decir, el Sistema Nacional Anticorrupción está muerto porque por el tema de la imposición del fiscal. Eso no es cierto, como lo vimos ayer, es decir, eso no es palabra en piedra, grabada en piedra. Como lo vimos ayer con la ponencia del ministro José Ramón Cosío, el Sistema Nacional Anticorrupción depende también de que construyamos un ministerio público fuerte, que por ejemplo lo tomo de la propuesta de Justín de
de un consejo del Ministerio Público, que también ayer se habló, una especie de consejo de la judicatura. Para mí es muy claro el caso de Brasil, el empoderamiento de lo que allá llaman procuradores, que son agentes del Ministerio Público, acabó con el fiscal. El fiscal, totalmente aliado con el presidente de la República, fue rebasado por los agentes, los procuradores, los agentes del Ministerio Público, que se empoderaron, que se creyeron la autonomía, que se les dio una serie de instrumentos para ser autónomos, como nombramiento pues casi a perpetuidad, e imposibilidad de que les rebajaran el salario, toda una serie de cuestiones que les aseguraban la autonomía. Entonces, y quisiera poner el ejemplo contrario. Supongamos que pongamos a Agustín Basabe de Procurador General. Supongamos que pongamos a Agustín Basabe de Procurador General. Y supongamos que se cumple el artículo, creo que es el artículo 15 transitorio. Supongamos, sin conceder, que Agustín Basabe llega de Procurador General. Bueno, y supongamos que se cumple el artículo transitorio 15 que comentó en la plenaria del Senado Ana Laura Magaloni, y es que todos los saberes de la Procuraduría General actual, incluyendo todo el personal y los lápices, todo pasa a la nueva Fiscalía. Pues Agustín no va a poder hacer nada. Va a poder renunciar. Es decir, si le pasa, no estoy hablando de ejemplos pasados, pero si pasamos todas las mismas personas sin programas de nueva selección, sin un criterio de quién se queda y quién se va, según, pues eso también es un problema. Entonces, y además yo creo que el mensaje de la Presidencia de la República o del Ejecutivo es, si pasa el fiscal general, los derrotamos por completo. Pues yo creo que no. No, yo creo que no, porque es un sistema nacional anticorrupción que tiene otras partes muy importantes, como el Consejo de Ciudadanos, que son gentes preclaras y gentes muy probadas en este tipo de batallas. Entonces, tenemos que dar la batalla, y tenemos que dar la batalla no solamente, por eso digo, no nos hagamos monotemáticos. Hay otras leyes fundamentales que tenemos que impulsar, como la Ley de Obra Pública, lo acaba de mencionar Omar. Si por dónde sea la corrupción, bueno, el tema de la Ley de Obra Pública, el tema de la Ley de Adquisiciones, todos los casos fundamentales de corrupción, digamos, no todos, pero digamos 90% de los casos, de los escándalos que ha habido, son por violación a ese tipo de leyes, a ese tipo de procedimientos. Entonces, me parece fundamental que esté en la agenda legislativa de la Cámara la Ley de Obra Pública, la Ley de Adquisiciones, la Ley de Registro de la Propiedad, y una propuesta muy importante que planteamos en el Caucus Anticorrupción, que es la Oficina de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que dé información veraz, independiente y rigurosa, y fortalezca al Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo. Entonces, yo plantearía eso. Ahí van algunas preguntas. ¿Qué piensan del artículo 15 transitorio? Gracias. Si les parece, damos oportunidad a Justín y a Guillermo de hacer comentarios acerca de las expresiones de los diputados y responder las preguntas. Y también, si les parece, nosotros vamos a tener chance en un rato más de quedarnos a discutir las posiciones, que es un tema fundamental para el grupo. Pero si hay algunas preguntas, opiniones, a lo mejor las volvemos a hacer, que sean más concretas, para que ellos tengan oportunidad de presentarnos las posiciones desde la sociedad civil, desde el tema de Parlamento Abierto, en fin, todos estos temas que pueden enriquecer mucho el trabajo que vamos a tener que hacer hasta adelante. Bueno, la propuesta que les compartí algunos puntos, ¿no? Y coincido, es una propuesta no de fundar, ¿no? Es una propuesta realmente de dos colectivos muy amplios, el colectivo Fiscalía que Sirva y el colectivo Vamos por Más. La verdad es una alianza bastante novedosa en el país, de tener a sectores tan amplios y diversos que se ponen de acuerdo para empujar este tema, porque va del sector empresarial
hacia activistas, ¿no? Defensores de derechos humanos. Entonces, esta propuesta se ha trabajado durante meses, han hecho realmente un trabajo de fondo revisando todos los trabajos o las propuestas que se habían hecho también desde los diversos grupos parlamentarios y también nutriéndose de experiencias internacionales. Entonces, coincido completamente que en efecto, si bien evitar el paso automático es importante, también es fundamental pensar en el diseño amplio de la Fiscalía, y en la propuesta había justamente estos puntos, los temas de designación. Por eso se propone esta comisión de designaciones también para acompañar, ¿no?, con un grupo de ciudadanos al Senado para poder también hacer contrapeso. Por eso se propone en efecto también el consejo, ¿no?, del Ministerio Público. Entonces, sí, la propuesta es amplia y que atiende no solamente un tema de nombramiento actual, sino creo que un tema mucho más profundo, y es lo que está en la batalla ahorita, es el tema del diseño, de realmente no evitar un tránsito que sea de la actual PGR a la nueva Fiscalía, que sea meramente de nombre y que realmente, ¿no?, como bien lo dijo la diputada, pues todo se traspase y no haya un cambio. Entonces, sí, concuerdo con ustedes que el tema del traspaso automático es importante, pero la propuesta, en efecto, va mucho más allá, y pues espero que justamente habrá posibilidad de escuchar que se debata, ¿no? Y es lo que se ha buscado colocar desde estos dos colectivos. Comparto también que en efecto hay otras agendas, ¿no? La importancia de impulsar la ley de obra pública, la importancia también de hablar del fuego, de la inmunidad. Creo que también son agendas sobre las cuales se puede avanzar y se tiene que avanzar. Pondría otro tema que también es muy importante a fundar, el tema de la publicidad oficial, una ley de regulación de la publicidad oficial. Hemos visto estos últimos años cómo el periodismo de investigación, que coloca justamente los posibles casos de corrupción, es un elemento fundamental para hacer avanzar toda la maquinaria, todo el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, también fortalecer al periodismo, me parece que, y permitir que haya realmente, pasa por limitar la censura indirecta que se hace con los gastos en publicidad oficial. Entonces, eso sería como también otro pendiente de avanzar en términos de legislación. Entonces, serían mis dos puntos. Concuerdo con lo que se ha dicho y me da gusto que se empiece a debatir justamente las propuestas, porque creo que es muy importante empezar a pensar el diseño de esta Fiscalía de manera seria y profunda, y también concuerdo con que hay una agenda pendiente. Otro último punto que me parece importante, además de las leyes, y lo hablaba con la diputada, es el tema del presupuesto. Al final, en julio, ahorita de este año, cuando justamente entró en vigor, ¿no?, la ley de responsabilidades, y ya los estados tenían que cumplir con la armonización de las diversas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, el grupo Vamos por Más puso en la agenda 4 temas, ¿no? De los dos primeros, la Fiscalía, justamente contar con una Fiscalía que sirva, los temas de designaciones, y justamente los dos otros eran un tema de las leyes que faltan, ¿no?, la ley de obra pública, el tema también aborda el tema de la inmunidad, y el último punto era el tema del presupuesto. Y ahí, desde el caucus, estábamos empezando, ¿no?, justamente a dialogar sobre la importancia de construir un anexo transversal para poder seguir, ¿no?, al presupuesto justamente del Sistema Nacional Anticorrupción, y el presupuesto que permitirá también ejecutar la Política Nacional Anticorrupción. Entonces, creo que aquí también es un punto importante que se puede impulsar desde este grupo parlamentario. Pues
rápidamente, sobre el Parlamento Abierto, en efecto, el proceso de elaboración de la Constitución de la Ciudad de México se dio bajo estos principios, sin duda. Tan es así que la misma Constitución establece que el Congreso de la Ciudad de México eventualmente tendrá que funcionar bajo los parámetros de Parlamento Abierto. Entonces, eso es también otra experiencia que hay que tomar en cuenta. Le tomo la palabra, diputada, para la Comisión de la Ciudad de México, sin duda, y creo que también tendría que haber la misma apertura en otras comisiones. Hay procesos importantes, ya mencionamos también, viene en este periodo de sesiones la negociación y aprobación del presupuesto para el próximo año. Desde hace varios años también hemos impulsado que ese proceso sea todavía más transparente, que haya más apertura, no solamente dentro de la Cámara de Diputados, sino, digamos, hacia los grupos parlamentarios, hacia las otras comisiones, que no son las de presupuesto, sino también para otros colectivos, para otras organizaciones, para grupos de personas que están interesadas en entender primero de qué se trata el presupuesto y luego también de saber por qué se define como se define, ¿no? También creo que otro proceso importante, bueno, ya lo mencionó Justín, es el de la designación del auditor y pues ahí sí creo que el grupo parlamentario tiene una buena oportunidad de abrir también ese proceso en tanto que pues, le toca a la Comisión de Vigilancia. Sería todo. Gracias. Nomás muy rápidamente, si me dan una oportunidad, nada más. ¿Podrían dar una definición quizá breve de lo que es Parlamento Abierto? Porque luego hay dudas incluso en el concepto, entonces no sé si todos estén familiarizados con ello, pero creo que valdría la pena solamente para clarificar un poco, no sé. Sí, de manera muy breve, son 4 elementos básicos del Parlamento Abierto y que tienen que integrarse, ¿no? O sea, tienen que estar presentes en conjunto, no de manera separada. Primero es que sea transparente, que provea de información proactivamente, digamos, no solamente a partir del cumplimiento de la ley de transparencia, sino que vaya más allá en la provisión de información. Además de eso, que sea incluyente, que tenga mecanismos, es decir, que tenga mecanismos de participación ciudadana para el ejercicio de sus funciones, de todas las funciones. También que rinda cuentas, que explique, justifique cada una de las decisiones que se toman al interior de las instituciones legislativas y cada una de las instancias que componen a estas instituciones. Y finalmente, que para todo esto, para la transparencia, para la rendición de cuentas y para la participación, haga un uso estratégico de las tecnologías de la información, ¿no? Entendiendo que son un mecanismo, son instrumentos que permiten ampliar, potenciar el ejercicio de estas funciones. Perfecto, muchas gracias. Sí estaba Rafa Soriano, pero diputado, aquí estás, perdón, me cambiaste el lugar, ya no te veía. No, yo señalar, reforzar por experiencia propia, yo he querido echar a andar en dos temas muy importantes para el país, todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción, el seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto y lo del socavón. Sin duda, lo que tenemos que vencer es la resistencia y todavía la politización y partidización de las instancias, porque cuando levanta uno la cortina de la auditoría, te das cuenta que tiene procesos todavía desde el 2015, la cuenta 2015, que ya debió haber agotado o denunciado al Ministerio Público, porque también existe la percepción de que, bueno, como no hay fiscal, entonces no puedo denunciar, pero sí se puede, y las tiene detenidas ahí. La propia secretaria de la Función Pública, cuando le llegan ya las evidencias, pues parece que es una papa caliente y la manda a la Procu, y la Procu es la congeladora más grande de la corrupción en este país. Sí hay que vencer esa resistencia, hay que poner atención incluso en el nombramiento del propio auditor, porque el auditor como que está jugando a ser reelecto seguramente, por eso tiene mucho cuidado, es muy cuidadoso, y también de lo que se dice o hasta dónde las organizaciones de la sociedad civil están haciendo suyo el tema, que lo han hecho excelentemente bien, pero me preocupaba algo y a eso quiero llegar. Hoy en la mañana algunos dicen que no importa si el fiscal o el procurador es partidista, que eso es lo de menos. Me parece que en política las señales también cuentan, y yo no coincido con eso, aunque la intención sea
que hay que ver la honorabilidad, la formación, etcétera, y que va a haber todo un mecanismo muy profesional. Declarativamente favorece el escenario que se está tejiendo a favor del procurador actual. Me parece que debería tenerse cuidado porque algunos, o al menos yo, no sé si alguien más en este país, está atendiendo como que es un guiño de que, bueno, pudiera quedar, y me parece que habría que tener cuidado en ello. Sin duda, tenemos que no dejar de insistir. Yo recuerdo un artículo que publicó Joel Salas esta semana en el Reforma, y coincido totalmente con ello, no por irnos a los temas que están en la coyuntura de fiscalía, etcétera, dejemos las otras herramientas poderosas que tenemos, sobre todo la de transparencia. Si logramos mantener una constancia en eso, sociedad civil, activistas, políticos, todo, podamos lograr que esa maquinaria, ese elefante, ese paquidermo enorme que es el Sistema Nacional Anticorrupción, pueda levantarse y comenzar a caminar, al menos en algunas de sus partes. Yo creo que no hay que dejar de decir en eso. Hay que mantener la necesidad de que este Congreso le dé el presupuesto al sistema o a las partes del sistema que tenemos que hacernos cargo, al Comité de Participación Ciudadana, etcétera, y ver que efectivamente sea lo necesario para ir como que armando el rompecabezas y echarlo a andar para que no nos traben con alguna una de sus piezas, todo en su conjunto, que es un esfuerzo que en este grupo parlamentario reconocemos de la sociedad civil, de la academia, y desde luego que lo hemos hecho nuestro. Gracias. Gracias, diputado Hernández Soriano. El diputado Jesús Zambrano. Gracias, diputado. Reconociendo la valía de la presencia y de las exposiciones de nuestra ponente y de nuestro amigo, yo creo que debiéramos evitar contraponer lo que me parece que no se contrapone. Por esto de el debate que aquí asoma entre la posición de Agustín y lo de Cecilia. Me parece que, a ver, no debiéramos nosotros ser anuentes a permitir que lo que falta del Sistema Nacional Anticorrupción, particularmente lo de la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción, es decir, el pase automático del primero y la autonomía del segundo, y el nombramiento de magistrados quede como algo secundario. No creo que debiéramos ser anuentes a eso. Y no, vamos, si no se diera ello, es decir, si se diera el pase automático y si no se hicieran las reformas a la ley orgánica de la Procuraduría para lograr la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción, pues claro que empezaríamos mal, empezaríamos muy mal, o estaríase completándose muy mal lo que nos falta por hacer todavía como legislativo, porque ya hay otras partes, tienen razón lo que ahorita decía Rafael y lo que planteaba la diputada Soto. Pero yo creo que en ese sentido, nosotros como grupo parlamentario del PRD, aunque no nos corresponde como facultad el nombramiento del fiscal, o tomar, aunque lo del pase automático sí nos corresponde porque tiene que ver con leyes, y lo de la autonomía tiene que ver con la bicameralidad de nuestro funcionamiento del sistema del Parlamento, del Poder Legislativo, sí debiéramos pronunciarnos clara y tajantemente. Es una propuesta que yo hago al grupo parlamentario, que sea uno de nuestros resolutivos de esta plenaria, pronunciarnos en contra del pase automático y pronunciarnos a favor de la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción, que sea uno de nuestros resolutivos, y por el nombramiento lo más pronto posible de los magistrados y todos los asuntos que faltan de otros ordenamientos legales, ¿no? Como lo de la ley de adquisiciones de obras públicas, etcétera. Entonces, para que no quede duda, pues, por eso digo que no debiéramos contraponer lo que a mi juicio no está contrapuesto en este sentido, en esta materia.
y al mismo tiempo es un asunto que hay que valorar, lo que plantea la doctora, lo que contraopinó en ese sentido Omar con esto de evitar invasión de funciones entre poderes. El hecho es que también hay que pensar, primero una cosa general y luego otra muy particular. Una general, la Cámara o el Legislativo de repente cae en incumplimientos de nombramientos, de fechas, de plazos, y no hay sanción y tampoco hay suplencia por nadie para hacer en lo que ha sido omiso o en lo que ha caído en omisión el legislativo. Y debiéramos pensar en cuál debiera ser una salida, una solución a ello, sería una contribución al propio derecho constitucional y al proceso legislativo de nuestro país. Pero en lo particular, yo no veo en sí mismo con lo que se plantea, independientemente de que hay que valorar la propuesta específica, pero no lo vería como una suerte de invasión de funciones o de facultades, porque ya existe esta figura en nombramientos, si no recuerdo mal por ahí, en nombramientos de carácter electoral, de funcionarios, de consejeros. Si la Cámara de Diputados incumple, entran otros a nombrar, porque no se pueden quedar sin cabeza los órganos. Entonces, ahí ya tenemos precedentes, pues, ¿no? Entonces, valoremos este asunto desde el punto de vista, pero es algo que hay que, desde luego, sobre lo que hay que reflexionar y discutir en los días y semanas sucesivas. Muchas gracias. Gracias, diputado Zambrano. El diputado Basabe tenía… ¿Sí? Sí, nada más un comentario. Cuando se hacen comentarios o precisiones en una ponencia o ante una presentación, en un panel, pues hasta donde yo sé no está obligado el que hace esos comentarios a abordar todos los temas, ¿verdad? Puede uno escoger uno de ellos. Fue lo que yo hice. Yo escogí el tema que además hoy es urgente, y coincido con el diputado Zambrano, pronunciarnos, sobre el cual es urgente pronunciarnos. Yo creo que debe ser un resolutivo nuestro. Efectivamente, los diputados del PRD rechazan el pase automático y rechazan la posibilidad de que Raúl Cervantes se convierta en fiscal. ¿Por qué no lo sería? Todos sabemos que Raúl Cervantes sería un guardaespaldas del priñanietismo. A eso iría, a cuidar las espaldas de este régimen durante 9 años. Pues un pronunciamiento que me parece muy pertinente. Pero además, el tema es nodal, no es una cosa marginal, secundaria, es nodal. Yo no propondría a la diputada Soto como fiscal anticorrupción, como fiscal general, porque la estimo mucho. Pero si lo fuera, la preferiría a Raúl Cervantes, porque no tiene compromisos con este régimen caduco, además, que está en putrefacción. La verdad es que ese es el propósito del presidente de la República y del grupo parlamentario del PRI y del Verde, los grupos parlamentarios. Ese es asegurar que durante 9 años van a tener… Porque ¿cuál es la función del fiscal general? Pues hombre, es el que ejerce la acción penal. Entonces quiere decir que no habría acción penal, o por lo menos él haría todo lo posible por impedir la acción penal contra cualquiera de los funcionarios de este régimen, y entonces la impunidad, el gran defecto, el gran vicio de nuestro sistema de justicia, quedaría igual. Es decir, si no se puede ejercer la acción penal, no es que sea el único instrumento del Sistema Nacional Anticorrupción, pero es el que ejerce la acción, es el que mete a la gente a la cárcel, es el que… A ver, si lo vemos ahorita en muchos otros países, y no digamos del primer mundo, en América Latina, han logrado ejercer la acción penal contra expresidentes de la República, exfuncionarios de alto nivel, y aquí en México no pasa nada, y eso es lo que enfurece a la sociedad. Entonces sí es un elemento medular del Sistema Nacional Anticorrupción, no es el único, por supuesto, es mucho más grande el Sistema Nacional Anticorrupción, pero es el elemento que, insisto, castiga o puede castigar la corrupción con la privación de la libertad. Nada más y nada menos. Gracias.
Muchas gracias, diputado Basabe. En el mismo sentido de fijar estas posiciones claras del grupo parlamentario, yo haría también una propuesta que fuera analizar a profundidad los documentos del colectivo, de la suma de colectivos Vamos por una Fiscalía que Sirva, que es Vamos por Más y por una Fiscalía que Sirva, para tener un posicionamiento, porque creo que es un buen momento en que nosotros como partido político, como grupo parlamentario, hagamos una alianza con la sociedad civil, particularmente en estos temas en donde tenemos plena coincidencia. Si hay alguno de los puntos, como ya decía Omar, que tiene sus dudas, etcétera, bueno, pues habría que revisarlo como grupo, pero a lo mejor valdría la pena hacer un posicionamiento firme en esta alianza con la sociedad civil en el tema tan trascendental como la Fiscalía General de la República, ¿no? Ricardo, por favor. Bueno, sí, creo que sí es importante hacer ese pronunciamiento, pero nada más para tener claridad del momento en que estamos, ni siquiera está a debate el nombramiento de Cervantes. O sea, Cervantes va a ser. ¿Cómo logramos No si hay que- presión de la sociedad civil. No. Bueno, pues eso es lo único A que ver, nos pero no queda. tienen los votos. ¿Cómo logramos que Cervantes no sea? Pues, ¿qué tal pasa automático? Pues con una reforma constitucional. Y yo me pregunto, No tenemos ¿con los qué votos. números? ¿Con qué legisladores? ¿En qué legislatura? O sea, lo cierto es que ni siquiera existe el fiscal general de la República. Así medio le nombran porque hay una disposición, pero que todavía no entra en vigor. O sea, hoy lo que hay es un procurador general de la República, empleado y ex amigo y ex abogado del presidente, que se llama Cervantes, senador con licencia, ese es muy relevante el dato. Y ese, por mandato constitucional, va a asumir un cargo que va a existir si esta legislatura saca la ley secundaria de la Fiscalía General. Porque todo lo otro es, pues ahí la rumorología de los medios que normalmente, curiosamente, están siempre muy faltos de precisión. Pero hoy por hoy hay un procurador que va a asumir ese cargo 9 años, porque no tenemos los números para enmendar la Constitución, y el PRI obviamente que no va a tener la voluntad política. Pero ¿cuál es la valía de lo dicho por nuestro vicecoordinador y Basabe y demás diputados? Pues que tenemos que hacer un pronunciamiento, pero ya rumbo al 18, de hacerlo ahorita, y la alianza social para una nueva correlación de fuerzas. Pero caer en el garlito de que no, que está a debate Cervantes y que si tiene... O sea, Cervantes va a ser, por favor. Claro. Pero ellos tampoco tienen los No, votos. claro, Ricardo. pero no es una... O sea, porque es la segunda vez que Cervantes va a ser va a ser el que asume el cargo. ¿Ya lo viste en la bola de cristal? No. Es lo que está, el estatus legislativo Por eso, actual pero no es ese. sabemos si va a ser. No, Por porque eso. no Ahora, tienen los votos ellos, ojo. ni nosotros. Ponernos en la discusión presupuestal para dotar de recursos, no sé qué y no sé cuánto, también nos puede poner en una situación compleja. Bueno, te doy esa lana, pero ya bájale a todo lo demás. Y no, ahorita el dinero sí importa, pero no es lo que importa. Lo que importa es lograr eventualmente esa reforma constitucional que descarrile el pase automático. Pero yo creo que ahorita la oposición tiene que ser una oposición radical en la denuncia de eso, en la oposición de eso, en la lucha furibunda de eso. Pero ahorita, hoy es una especie de falso debate, porque el que está encaminadito para asumir el cargo es este señor amigo del presidente de la República, lo que anula el centro del Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, es duro decirlo, pero hay que aclarar esas entre nosotros, porque si no caemos en que se está debatiendo quién va a ser el fiscal. No se está debatiendo. O sea, quien tiene el poder en este país, quien tiene la mayoría para enmendar la Constitución en este país, no va a ceder esa posición. De acuerdo. Entonces, ¿la oposición qué va a hacer? Elevar el costo, denunciar. Si nos quedamos callados, no
por eso. Pero no le Nadie se entremos quiere a una quedar discusión callado. presupuestal Nadie en se quiere donde quedar nos callado. den una oficina muy bonita para los ciudadanos a cambio de nada. Claro. Mira, toda proporción guardada está el tema de la iniciativa ciudadana de 3 de 3 o ley de responsabilidades administrativas. ¿A poco el PRI la iba a pasar porque sí, porque ellos querían? Bueno, son 630 y tantas mil firmas, que es elevar el costo precisamente con un tema toda proporción guardada, pero que implica la participación de la sociedad. Diputado Acosta Naranjo. Yo creo que en realidad todos estamos de acuerdo en lo mismo, se parece. Ahí hay uno. ¿Sí está prendido? No, pero agárrese del… Bueno, sí se oye, ¿verdad? El caso es la misma. Pero es para el… Pero para la grabación. ¿Para la grabación? Sí. Ah, perdón. ¿Está bien? ¿Este sí? Sí. Ah, bueno. Me parece que todo el mundo hablamos de lo mismo, de distintas ópticas. Y es obvio que, como lo decía algún compañero, no son contrapuestas las posturas. Cada quien le pone un mayor énfasis a determinada postura, pero yo no veo que haya nadie que aquí esté en contra, ni siquiera Ricardo, de que planteemos la denuncia, que exijamos que Cervantes no lo sea, el fiscal, esa es nuestra postura. No solamente hacemos postura donde tenemos mayoría, también hacemos posturas en donde tenemos minoría. Fijamos postura política nosotros. Si solamente fijáramos postura donde vamos a ganar, entonces fijamos postura, en eso yo creo que es correcto. Hay que denunciar con mayor fuerza el embuste de Peña, que mandó una iniciativa de reforma a la Constitución para corregir supuestamente el tema del pase automático y que su propio partido hoy la desecha. En vez de que su partido diga vamos a dictaminarla, ni siquiera la plantean en dictamen y ya ratifican que van con Cervantes. Yo recuerdo muchas luchas políticas que la oposición y la ciudadanía ha ganado sin tener mayoría en las cámaras, que luego ha obligado a partir de un potente movimiento social ganar. Muchas. No teníamos mayoría para que solos pudiésemos reformar la Constitución y lograr la autonomía del organismo electoral federal. Y ellos nos habían hecho el fraude, se había caído el sistema, había habido decenas y centenas de compañeros muertos, batallas, presidencias municipales tomadas, carreteras, y sin tener mayoría, el PRI tuvo que aceptar modificar la Constitución para darle autonomía plena al organismo electoral. Luego de otras medidas se ha venido partidizando y eso es otro tema. Pero, y para no poner muchos ejemplos de cómo hemos logrado a través de la política, de la lucha, de acompañar causas, de unirnos con distintos, ganar batallas. A mí me parece que cuando el error que cometimos, hay que reconocerlo, en el Senado de votar por Cervantes. En eso debemos de hacer una profunda autocrítica. Nuestros compas senadores, liderados entonces por Barbosa, fueron comparsas de ese nombramiento. Hoy tenemos que andar luchando para quitarlo, para que no sea, y el PAN también. Bueno, los partidos podemos corregir o debemos de corregir cuando cometemos errores. Ese fue un profundo error, haber pasado sin más a Cervantes. Y hoy tenemos que hacernos cargo de eso y con mayor razón tenemos que ser más ostensible que no vamos a seguir cometiendo ese error y que vamos a luchar en contra de eso. Y que acompañar a la sociedad civil en esta batalla es una obligación nuestra, me parece a mí. Yo por eso creo que no debería haber discusión, que deberíamos de tomar la resolución en su conjunto y que sí deberíamos ir con mucha fuerza en contra de Cervantes. La llegada de Lozano otra vez al Senado con toda esta actitud es en verdad hasta vergonzosa. Vergonzosa la circunstancia que ahí estamos viviendo. Nosotros no respaldemos a nuestros… Yo escuché ayer a Dolores en la plenaria decir que el grupo parlamentario del PRD estaría en contra
del pase automático y exijamos que se dictamine la minuta del presidente de la República y que el PRI explique por qué no, porque es un embuste como el que nos hicieron con los matrimonios igualitarios aquí. Pero aquí les elevamos el costo, hicimos el dictamen, los obligamos a ir al pleno de la comisión y a que el PRI votara en contra. Y eso tiene un costo político para ellos. Si somos capaces de crecérselo, debemos de tener la esperanza de que podemos hacer que eso no pase y cambie con la fuerza de la sociedad. Muchas gracias, diputada Costa. La diputada Eva, por favor. Y yo creo que vamos a terminar, nada más, perdón, pero sí, en atención a nuestros expositores, igual si quieren nos quedamos nosotros, ya también viene la próxima ponencia. Para terminar con la última exposición, diputada, le pedimos nos ajustemos un poquito al tiempo y para que haya unas conclusiones por parte de los ponentes. Lo único que quiero agregar, estoy de acuerdo con el compañero Naranjo, de que pues sumen esfuerzo todos los partidos. El PAN, yo no creo que esté de acuerdo, digamos, hasta Morena se puede sumar. Todos, aquí en coalición, todititos, vamos en contra, digamos, de lo que ahorita quiere el presidente que se haga. Y hasta si es posible, la iniciativa privada también que firme. Entonces yo creo que de esa manera, pues no creo que se salga con la suya. Entonces, los compañeros que están al frente, digamos, de aquí, de nosotros, pues que hagan hasta lo imposible de sumar esfuerzo con los demás partidos que estamos aquí en el Congreso de la Unión para parar esto. Eso es lo que yo opino. Así es que, y adelante, y que sea el PRD quien comience, digamos, a hacer esta propuesta y que la firmen los demás partidos y hasta si es posible la iniciativa privada. Gracias. Muchas gracias, diputada Eva. Pues si quieren cerrar, Justín, Guillermo, por favor. Sí, coincido con que justamente elevarse contra el pase automático implica una reforma constitucional y justamente fue la apuesta de estos colectivos. Si hablamos de una reforma constitucional, entonces que no sea solamente en contra del pase automático, que sea una reforma constitucional que garantice una fiscalía que sirva. Entonces, ahí está la propuesta sobre el tema, en efecto, de la designación del fiscal. También coincido con el diputado Zambrano, la propuesta es de último recurso que entre la Suprema Corte, ¿no? Entonces, es realmente el último recurso y es una manera de presión porque, por ejemplo, tenemos el mal ejemplo de la Fiscalía Especial en materia de anticorrupción que lleva desde el 2014 y es el segundo proceso que no termina, ¿no? Entonces, luego pues, se puede volver un proceso que nunca termina. Entonces, es una propuesta para que sea de último recurso, ¿no? Y sería todo, ¿no? Justamente una propuesta que va en este sentido, es una reforma constitucional y es una reforma constitucional no solamente para traer el pase automático, sino para proponer un diseño de fondo de la Fiscalía. Muchas gracias, Justín. Pues nada más para seguir abonando con el tema, o sea, creo que cierro con otro ejemplo de Parlamento Abierto muy importante. Como ustedes recuerdan, en 2013 se aprobó una reforma constitucional para crear una Comisión Nacional Anticorrupción en el Senado. Llegó a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados no la discutió. Y en realidad lo que se hizo aquí fue empezar la discusión para crear lo que tenemos ahora, el Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que es un ejemplo no solamente de la colaboración, más bien de los frutos que puede llegar a tener la colaboración entre los grupos parlamentarios de oposición y la sociedad civil, el Poder Legislativo y la sociedad civil, sino también de que en efecto ciertas reformas pueden mejorarse sustantivamente. Muy bien, pues muchísimas gracias. En nombre del grupo parlamentario les agradecemos, por supuesto, a ustedes, a Fundar y a estos colectivos que están haciendo un trabajo tan importante para lo que se está discutiendo en México. Muchas gracias y esperamos contar con su presencia nuevamente.